Previo, pero sí, es un mensaje que Dios ha puesto en la boca de esta mujer. Por cierto, pastora Carmen, pronto será invitada a predicar a Villamil. Dios le bendiga, iglesia amada, preciosa del Señor. Estoy aquí una vez más con todo mi amor para dar el mensaje, entregar el mensaje que el Señor me ha dado para ustedes hoy. Quiero decirle que antes del Señor darle este mensaje a ustedes, es un mensaje fresco, lo recibí apenas anoche, parte de esta madrugada. Este mensaje, antes del Señor ministrárselo a ustedes, Él me ministró muy fuerte en mí. Así que eso es así, fui ministrado. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque me diste tu palabra. Y así como la diste, me la diste, la entrego a tu pueblo. Señor, háblanos. Si tienes que confrontarnos, confróntanos. Si tienes que redarguirnos, redarbúyenos, Señor. Porque queremos el día que tú vengas ser hallados siendo así. Hallados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el día que tú vengas, Señor, pueda encontrar una iglesia cumpliendo la gran comisión de llevar el mensaje, de buscar al perdido, de hablar de Jesús, el Salvador, el único y suficiente Salvador, porque no hay otro Salvador, no hay en otro en cual nosotros podamos ser salvos, solamente en ti, Jesús. Y la iglesia está llamada a llevar tu nombre a las naciones, a los pueblos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus conocidos, a los no conocidos. Tu iglesia está llamada a predicar tu palabra. Gracias, Señor. Veamos Lucas 15 del 1 al 10 y de ahí vamos a tomar este pensamiento que le hemos puesto: busquemos al perdido. Si me pueden conseguir algo, por favor. Aquí hay. Este es el ¿no? Se acercaban a Jesús. Leo Lucas 15. Esto me está haciendo muy filmado. Lucas 15 del 1 al 10. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe, con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso,
Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. O que mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Estas parábolas, como la que es el hijo pródigo, posterior a estas dos, es una revelación de lo más profundo del corazón de Dios y toca las fibras más profundas de su relación con los hombres. Presenta los pensamientos de Él a tal grado, con tal osadía, que nos sorprende. Y el Señor usa esta ilustración del pastor con la oveja, de la mujer y la moneda, para resaltar algo, y es que Dios está buscando algo que se le ha perdido. Y eso que busca es amor. El pastor que busca es Cristo. Y Él le ha delegado esa búsqueda a la iglesia, representada por la parábola de la mujer que perdió la dracma. Dios tiene una carga en su corazón. Dios tiene una necesidad en su corazón. Y esa carga de Dios y esa necesidad de Dios son los perdidos. Son los perdidos. Dios se goza cuando tú te gozas. Dios se goza cuando tú eres bendecido y vienes y venimos aquí al culto y alabamos a Dios y recibimos una palabra y somos animados. Pero lo que alegra el corazón de Dios es cuando un perdido es encontrado y es hallado y es vuelto a redimir. Si nosotros nos fijamos en estas escrituras, antes de Jesús expresar estas parábolas, nos refiere el Evangelio de Lucas por qué Jesús las hace. Y Él las hace porque notamos que los pecadores, los perdidos, son su atención máxima. Por eso nos dice allí, en el versículo 1 de Lucas 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, murmurando, decían: a los pecadores recibe. Y lo que notamos aquí es que la concentración de Jesús, el ministerio de Jesús, el ministerio a lo que Jesús llamó,
sus 12 discípulos, los 70, y luego al final, cuando Jesús ascendía a los cielos, que da la gran comisión, y como nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, había más de 500 allí. No solamente los apóstoles, sino más de 500. Su atención ir por todo el mundo y predicar este evangelio, porque el que cree será salvo. Lo que Dios busca es la salvación de todo hombre, porque Él no quiere que nadie se pierda. Llamó a sus discípulos y dice, y los llamó para que estuviesen con Él y enviarlos a predicar. Llamó a Pablo, que escribió la 3/4 parte del Nuevo Testamento, y llamó a Pablo para enviarlo a predicar. Se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oír. Él viene a romper todo paradigma, argumentos, mandamientos de hombres, que de eso estaban llenos los escribas y los fariseos, los representantes de la religión de ese tiempo. Por eso ellos murmuraban al Señor. Y consideramos que si los pecadores se acercaban a Jesús, era porque Jesús se hacía accesible a ellos. No los marginaba, no los rechazaba. Aunque el mensaje de Jesús era claro, específico y concluyente. Jesús no hacía concesiones con nadie. Jesús no sacrificaba el mensaje del reino buscando la aceptación del hombre, ni prebendas tampoco. Es por eso que notamos en Marcos 1, 14 al 15, que nos dice que Jesús, después que Juan fue encarcelado, iba predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese era el mensaje de Jesús. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, dejen su pecado y vuélvanse a Dios. Ese es el arrepentimiento. Cuando llamó a los 12, nos dice el Evangelio de Marcos, también el verso 7, después llamó a los 12, comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y dice el verso 12, el 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? Arrepentimiento, que los hombres se arrepintiesen. La única forma de un hombre ser salvo, de una mujer ser salva, es si se arrepiente. Si no se arrepiente, no hay salvación. El apóstol Pablo nos dice en Hechos 20 y 21, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos quitarle arrepentimiento al evangelio. Que el Señor quiere darte gracia para que tú prediques arrepentimiento, sí. Claro que quiere
quiere darte gracia, que el Señor quiere darte sabiduría, nos quiere dar sabiduría para que nosotros con sabiduría prediquemos el arrepentimiento. Sí, que Él nos quiere dar las estrategias adecuadas en este siglo XXI. Sí, pero vamos a tener que predicar arrepentimiento. Te digo esto porque por ahí hay muchos que toman estos versos y lo distorsionan y dicen: los pecadores se acercaban a Jesús. ¿Qué tanto se parecía Jesús a los pecadores? ¿Qué tanto se mezclaba con ellos? ¿Qué tanto participaba de ellos o con ellos? Y hoy en día hay gente, ¿verdad?, que dice: yo voy a predicar el evangelio, y se mete por ahí a una discoteca y baila un poquito y bebe un poquito y disfruta un poquito. Y dice: yo estoy aquí predicando el evangelio. Tú sabes por qué Jesús lo hacía. Perdóname, escúchame, pero Jesús lo hacía diferente. Jesús lo hacía. Todo hombre que se acercaba a Jesús salía diferente y arrepentido. La murmuración de los fariseos y escribas era: a los pecadores recibe y con ellos come. Que exageraban: con ellos comen, sí, porque le llamaron comelón y bebedor. Comelón es gula, bebedor es borrachera. Bebedor no era agua ni jugo, era romo, vino. Él es un bebedor y es un comelón con ellos, murmurando. Jesús nunca pecó, nunca se contaminó. Santo y sublime es el Cordero de Dios. Pero Jesús se hacía accesible a ellos. Conversaba con ellos. Lo hacía con tal sencillez. Lo hacía con tanta franqueza. Lo hacía con tanta humildad. Lo hacía de una manera tan natural, que los perdidos se sentían aceptados, recibidos. Por eso notamos a Jesús en el pozo de Jacob con aquella mujer samaritana. Y el Señor lo que le dice a aquella mujer cuando le pide de beber. Así comienza la conversación con esa mujer. Mujer, ¿puede darme de beber? Y ella se sorprende. Ustedes conocen ya la historia. ¿Qué decir de Zaqueo cuando Jesús está en Jericó y entra a aquella ciudad? Aquel hombre rico que los samaritanos, que los fariseos o los escribas lo tenían como pecador, era cobrador de impuestos, como un hombre perdido y sin esperanza, cobrador de impuestos. Se ha levantado en contra de la nación judía. Es un traidor que se lo llevó el diablo y que se lo lleve Satanás en cuerpo y alma. Jesús se acerca a donde está aquel hombre, que está muy interesado en verle porque era pequeño de estatura y se subió a un árbol sicómoro para ver pasar a Jesús. Y Jesús se va a aquel mismo árbol, mira hacia arriba y le dice: Zaqueo, desciende aprisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y la murmuración y el bla 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 y las quejas de los fariseos, saduceos y escribas, mientras ellos estaban de lejos viviendo una supuesta religión, viviendo para agradar a Dios, yendo al templo todos los días, haciendo sacrificios todos los días. La gente, la oveja perdida,
estaban sin Dios, aproximándose cada vez más al infierno. Jesús vino, como decía la pastora Carmen, no sé si hablaba del servicio. Jesús dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos estaban perdidos aquí? Y el Señor lo encontró. ¿Qué representa esta parábola de la oveja y de la moneda perdida? Con respecto a la oveja descarriada, la palabra significa literalmente lo que se descarría. Oye, no es lo que se ha descarriado, lo que se descarría. Esto describe un proceso de descarrío y no es el resultado al que ha llegado. Lo que queremos decir con esto es que nosotros damos muy rápido por concluido o terminado algo. Nosotros decimos, se descarrió, se perdió. Dios no dice así. Dios dice, se está descarriando, se está perdiendo. En el primer concepto no hay esperanza, se perdió. Pero en el segundo concepto, como Dios lo ve y está descrito en la parábola, sí hay esperanza. Por eso dice Isaías 42, su verso 3, que Él no va a quebrar la caña cascada. Él no va a apagar el pábilo que humeare, y que por medio de la verdad traerá justicia. Él no se cansará y Él no desmayará hasta que establezca su justicia. Por eso no se cansó contigo. Por eso no se cansó conmigo. Él te persiguió y te persiguió y te buscó y te buscó y te buscó, porque sabía que te estabas descarriando. No te consideró descarriado, sabía que te estabas perdiendo. No te consideró perdido y sin esperanza. Te alcanzó y me alcanzó por su misericordia y por su amor. Y Él no descansa. Mi padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Y Él no descansa porque su trabajo principal y primordial, su carga mayor, son los perdidos. Tú notas lo que dice la parábola. Hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por los 99. Y de eso vamos a hablar. Pero hay un verso en Job 14, 7 al 9 que dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua, reverdecerá y hará como planta nueva. ¿Cuánto dan gracias a Dios que éramos como árbol cortados? Que a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no servía, escogió Dios. Limpios, lavados con su preciosa sangre, redimidos por el Señor. Hoy podemos cantar, hoy podemos deleitarnos, hoy podemos tener una comunión unos con otros. Hoy podemos nosotros esperar al Señor muy pronto para vivir con Él por la eternidad. ¿Quiere aplaudirle a Él un momentito?
quizás nosotros veamos a este amigo, a este familiar, a este compañero de trabajo, a ese joven o a esa joven del barrio en que vivimos, perdidos y descarriados. Dios no lo ve así. Dios lo ve. Se están descarriando. Se están perdiendo. Y el propósito de Dios es que tú y yo lo veamos así. Porque si lo vemos así, entonces vamos a abrirnos a la misericordia de Dios. Si lo vemos perdido, si lo vemos descarriado, entonces vamos a funcionar y vamos a manifestar lo mismo que los escribas y fariseos. Nos volveremos fariseos. Y vamos a ver a la gente y vamos a decirle: ese hijo del diablo, está bueno que se pierdan. Y cuando escuchemos de alguna noticia que mataron al delincuente del barrio, vamos a decir: qué bueno que lo mataron. Debieron matarlo 3 veces de forma peor. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque ya lo vemos perdidos. Dios no los ve perdidos. Se están perdiendo. Si tú y yo buscamos a la oveja perdida, como Él la busca, pero buscándola de verdad, la parábola de la mujer tipo de la iglesia, de la moneda perdida, tipo del perdido, nos habla de esto: cómo podemos buscar de verdad al perdido. Y nos dice esa parábola que cuando la mujer perdió su dracma, de 10 perdió una. Ella enciende la lámpara. Y la lámpara nos habla de la palabra de Dios. Pero yo puedo también ver la lámpara como la oración. La palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, mezclada y saturada de oración y de intercesión, oh amado hermano, tiene un poder extraordinario. El Señor le dice a Isaías en el capítulo 51: yo soy Jehová de los ejércitos, y en tu boca he puesto mis palabras. Le dice: yo Jehová, que agito el mar, que hago rugir sus ondas. Cree que la palabra de Dios Él la ha puesto en tu boca. Josué le creyó a Dios y el sol se detuvo. La luna se detuvo casi un día completo. El tiempo se detuvo. ¿Cómo Dios lo hizo? Yo no sé. Él no hizo el universo. Yo no sé cómo lo hizo. Que no se produjo un caos, pero fue Él que hizo el universo. El tiempo se detuvo casi un día completo. Y si Él permitió que un día completo se detuviera el tiempo, y si Él permitió que un mar se dividiera en 2, no sé qué tiempo, pasar casi 3 millones de personas que fueron los que salieron de Egipto con Moisés.
No fueron pocos, fueron casi 3 millones de personas que pasaron por el mar. Y ese mar se detuvo, columna aquí, columna allí, porque Dios así se lo ordenó. No es capaz de darte una palabra. Claro que es capaz de darte una palabra, de darnos una palabra de salvación. ¿Cuánto le creen a Dios? Enciende la lámpara. Pero Ezequiel 22 nos habla de que el Señor buscó entre los hombres a alguien que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha, que intercediese a favor de la tierra. Y no lo halló. Sí, hermano, el evangelismo funciona en estas dos vías, en estas dos vertientes. Tiene que haber palabra, tiene que haber oración. Tiene que haber palabra, tiene que haber oración. Tú y yo fuimos salvos porque alguien nos habló, pero también porque alguien oró por nosotros. Fuimos puestos en el altar de la oración. Lo segundo que hace la mujer es que barre la casa. Y barrer la casa nos habla de limpieza, de ordenar cosas, de ponerla en su lugar, de sacar cosas que no tienen que estar allí. Y la pastora Carmen sí hablaba de esto. Casi no lo dice, pero el Espíritu Santo le dijo: dilo, porque es parte del mensaje. Queremos ver vidas arrepentidas. Queremos tener éxito en el evangelismo personal. El Espíritu Santo tiene que venir a nuestras vidas y producir una conversión y un arrepentimiento genuino. El Espíritu Santo tiene que venir a nuestras vidas y producir una conversión sincera. El Salmo 51 expresa una verdad tan poderosa. Vemos allí a un hombre quebrantado, humillado, arrepentido, convertido, pero después vemos el resultado y las consecuencias de ese arrepentimiento y conversión. David decía allí: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Decía más: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Notan? En lo íntimo, en lo profundo, como decía la pastora Carmen, de aquellos pecados ocultos. Llega allí. De aquellas iniquidades que no conozco, llega allí. Y dice más: y límpiame y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y recto. Y dice el verso 13, después que dice: límpiame, lávame, renuévame, purifícame, aquí está la conclusión. ¿Por qué? Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. ¿Quién puede hacer a un convertido?
Un convertido. ¿Quién puede hacer que alguien se arrepienta? Un arrepentido. No hay otra forma. Porque si no es así, entonces lo hacemos 3 veces. Reos del infierno. 3 veces. El Señor se lo dijo a los fariseos: ustedes van de extremo a extremo buscando un prosélito, haciendo un prosélito, y lo hacen 3 veces más condenable al infierno. 3 veces más. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas y los saduceos no se arrepintieron nunca. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacas lo precioso de lo vil, entonces dice el Señor, serás como mi boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser la boca de Dios? Aunque no digas amén, lo eres. Y algún día el Señor nos reclamará eso. Aunque tú no lo quieras decir, soy la boca de Dios, soy los pies de Dios, soy las manos de Dios, tengo el corazón de Dios. Aunque tú no quieras decirlo, un día tú y yo estaremos delante del tribunal de Cristo. Y eso se nos va a reclamar, aunque tú no quieras. Lo tercero es que busca con diligencia hasta encontrarla, aquella mujer, la moneda. Y esto nos habla de disciplina, de pagar un precio. La palabra hasta es un prefijo, una meta, un blanco. Busca esa alma perdida que se hace lo más importante de la agenda, del momento. No hay cosa más prioritaria que esa. Ella perdió esa moneda y barrió y prendió lámpara, barrió y comenzó a buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar y buscar, buscar. La encontré. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Notemos algo en esto. El buen pastor busca una oveja perdida de 100. Busca una. La mujer de la dracma o de la moneda busca una moneda. Aquí no habla de 2, de 10, de 100, de multitudes. No, el asunto de la multitud viene ahora, pero es uno. Él te está demandando uno, iglesia, uno. Es uno. No te demanda 5, no te demanda 2, no te demanda 3. Es uno, solo uno. Dame uno, busca una, busca uno, busca una, busca uno, busca una. Iglesia, ¿qué estamos haciendo?
El corazón de Dios llora. El Espíritu Santo está triste. ¿Sabe por qué es ese mensaje hoy? Porque yo fui desbaratado en 20 pedazos el domingo pasado. No prediqué yo, me predicó otro que invité. Y predicó algo parecido. No te estoy dando el mismo mensaje, pero algo parecido. De hecho, hacía énfasis en uno. Y mientras él predicaba, yo lloraba. Lloré en varias partes del mensaje. Y le dije al Espíritu Santo, Él predica, pero es muy jocoso predicando. Y yo le dije al Espíritu Santo, ¿y por qué estoy llorando si Él es tan jocoso predicando? Y el Espíritu Santo me dijo, no estás llorando tú, estoy llorando yo. Y tú sabes por qué llora el Espíritu Santo. Tú sabes por qué llora Jesús. Porque nosotros no le hemos creído a Jesús. Nosotros le hemos hecho más caso a nuestros temores, a nuestra vergüenza, a nuestra timidez, a lo que la gente diga, a lo que como el mundo está. Le hemos hecho más caso a nuestra filosofía, a nuestros argumentos humanos, que a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Y la iglesia calla hoy, calla. La iglesia tiene un zipper en la boca. Te hago la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tú le hablaste a una vida de Jesús? La última vez que tú le hablaste a una. No te estoy hablando a dos, a tres, no, a una persona, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a un vecino, a un desconocido. ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a una persona de Jesús? ¿Y sabe por qué no le hablamos? Me va a perdonar lo que te voy a decir, pero eso fue lo que el Espíritu Santo me dijo. Mi pueblo, ustedes no valorizan mi sacrificio. Para ustedes, yo vine a morir de balde. ¿A alguien le está hablando esta palabra como me habló a mí? Una persona. Si Él abrió un mar por horas, si Él permitió que el sol y la luna se separaran por casi un día completo, no podrá darte la capacidad para que por medio de ti una vida sea salva. Una vida sea salva. Una vida sea salva. ¿Qué más tú crees que necesitas? ¿Oír más mensajes? ¿Oír más mensajes de este? ¿Cuántos años tiene convertido? Suponte tú que tú vengas, que tú tengas 5 años de convertido. Un año de convertido, vamos a poner lo mínimo, un año. Si tienes un año, ya has oído y vienes solamente los domingos, has oído 50 y ¿cuánto? 52 mensajes. Cuéntalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Contarlo es mucho. Pase un buen tiempo contándolo. Un año, pero los que tienen 2 años y han venido una vez los domingos, estoy poniendo una vez los domingos, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿100? Pon 3 años. ¿Cuántos mensajes has escuchado?
Y quizás lo que digas es, y la excusa es, bueno, pero es que yo no estoy preparado, tú sabes, pastor, me falta todavía experiencia, me falta tiempo. Jeremías quiso excusarse con Dios así y le dijo, oh, yo soy niño, tú sabes, soy niño y soy inexperto, yo no puedo. Y Dios le diga, no digas soy niño, porque solamente te estoy diciendo que diga la palabra que pondré en tu boca. Solamente te estoy diciendo que tú tienes que decir la palabra que pondré en tu boca. No digas soy niño, porque lo podrás hacer. Ayer salí a caminar y un niño me predicó. Un niño de 80 años. Un señor ya mayor. Estaba fuera de su casa. Él no puede salir. Pero no hay gente que le pase por ahí que él no le diga. Me dio un librito del libro de los Hechos y comenzó a hablarme de Romanos 13 y comenzó a citarlo de memoria. Y yo que iba caminando, haciendo ejercicio, ya era la tardecita, casi cayendo la noche. Iba un poco a prisa, pero el Espíritu me dice, aguántate un poco, deja que Él te predique. Y yo lo escuché. Lo escuché todo lo que Él quiso decirme. Y después me identifiqué y yo le dije, soy pastor, pero ustedes no saben cómo sus palabras me han animado. Usted no sabe qué ejemplo usted me ha dado hoy. Lo podemos hacer. Di conmigo, yo lo puedo hacer. Yo puedo hablar su palabra. Yo puedo predicar su palabra. Porque Él pondrá su palabra en mi boca y yo la hablaré. Dale otro aplauso a Él. Cuando la encuentra, a la oveja perdida, la pone sobre sus hombros gozoso. La pone sobre sus hombros gozoso. Y esto tocó mucho mi corazón. Ponerla sobre los hombros es cuidado, es protección, es seguimiento. El Señor le dijo a Pedro, si me amas, cuida mis ovejas. Y le dijo, si me amas, apacienta mis corderos. ¿Sabe lo que es un cordero? Una oveja chiquita, recién nacida. Una oveja es una oveja ya adulta. Pero un cordero es una ovejita recién nacida. Un nuevo creyente necesita inmediatamente asistencia. La pregunta es, ¿quién se lo dará? ¿Quién le dará la asistencia? ¿Quién le dará el seguimiento? Y yo te hago otra pregunta. ¿Y quién mejor que usted lo podrá hacer? ¿Y quién mejor que usted mismo lo podrá hacer? Tú que oraste por esa alma. Tú que lloraste. Tú que clamaste por esa alma. Te sacrificaste. Tú que le predicaste. Que el Espíritu Santo te permitió engendrarla hasta que la pariste. Si la oíste, si la hallaste, entonces cárgala.
con gozo. Si la hallaste, entonces cárguela usted y hágalo con gozo. En otras palabras, hágalo con buena actitud. No te quejes, no murmures, no critiques. Hazlo con gozo, cárgala sobre tus hombros. Dale el seguimiento. Consolídala en la fe, en los primeros pasos. Dale la leche espiritual. Tú tienes capacidad de darle leche espiritual. Quizás no podrás darle alimento sólido, quizás no. Bueno, pero para eso está la iglesia, para darle el alimento sólido. Para eso están los ministerios. Para eso está el profeta, está el pastor, el evangelista, el apóstol, para darle el alimento sólido. Pero tú tienes capacidad de darle la leche. ¿Qué es lo primero que produce una mujer cuando da luz? Leche, rápido la leche. Pues entonces eso viene con el nacimiento de esa criatura, de esa nueva criatura. Viene la leche espiritual. Es natural. Y no importa qué inteligente sea la gente. No importa cuánto conocimiento humano literal tenga la gente. No importa. Es un bebé espiritual del reino de Dios. No sabe nada. No sabe nada. Yo recuerdo a Alex de Castro, ese pastor que vino aquí a predicar. Wilson Torres me llevó a donde Alex de Castro, cuando él apenas había conocido al Señor. Y me dijo: Gamaliel, te voy a llevar a donde una persona, yo quiero que tú lees. Y es increíble, yo llegué a donde esa persona era un artista, una persona famosa. Y sin embargo estaba allí como un bebé. Y yo lo vi con los ojos tan abiertos. Y solamente con sus ojos me decía: háblame, yo quiero saber más de Jesús. Y allí comencé a hablarle palabras sencillas. Tú no tienes que ser el gran elocuente, tú no tienes que ser el gran predicador. ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesita algún tipo de material? Pues aquí hay personas capacitadas que te van a dar material. Ahí está David Evers, ahí está Víctor Moreta, Luis y Odé, y ahí está el pastor. Hay gente que te quiere dar material. Si necesitas material, mira, dale eso, compártele eso. Pero eres tú que tienes que cargarla. Porque son vulnerables. Porque vienen al Señor como niños, como un bebé cuando nace. Tú no lo puedes dejar solo. Tú no lo puedes dejar abandonado. Tú tienes que tener una atención total a ese bebé. Así son las vidas cuando nacen en el Señor. Son bebés en Cristo. Si tú amas al Señor, cuida los corderos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Palabras finales quiero compartirle. Y al llegar a casa nos dice la parábola de la oveja perdida. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. He encontrado mi oveja. Y dice la parábola de la mujer de la dracma perdida. Y cuando la encuentra, dice el verso 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se me había perdido. ¿Qué tú notas en los dos casos? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Gozo, 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 alegría.
¿Sabes hoy en día lo que está causando estragos en los cristianos? La depresión, la tristeza. Y venimos un domingo al servicio y cantamos y verdad, y viene el momento del mensaje y recibimos la palabra y después nos vamos y salimos por ahí de esa puerta mientras estamos aquí, todo bien, pero... Y el otro domingo entramos a ver si Dios me da una palabra otra vez. Depresión, desánimo, sentimiento de fracaso, sentimiento de no sentirse realizado. Notas que te falta algo. Y busca y hace este estudio y dice lo que tengo que hacer un posgrado y hace el posgrado, y lo que tengo que hacer una maestría y hace la maestría, y lo que tengo que tener un buen trabajo, que me remuneren bien, y consigue el trabajo y te remuneran, y entonces tú sientes esa sensación de vacío en tu ser. Dice, yo no sé qué me falta casarme, me voy a divorciar, me voy a casar otra vez, y te divorcias y te casas otra vez, y te casas 3 veces, y sigue igual. ¿Sabe lo que necesitas? ¿Sabe cómo se cura la depresión? ¿Sabe cómo se cura el desánimo? ¿Sabe cómo se cura la tristeza? Predica. Predica. Predica de Jesús, habla de Jesús, habla de Jesús, habla de Jesús. Y dice, y los discípulos fueron, los 70 fueron y hablaron de Jesús, y los demonios se ataban en su nombre. Y los enfermos eran sanados. Y dice la palabra de Dios que regresaron con gran gozo. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Con gran gozo. Felipe bajó a Samaria y comenzó a predicar en Samaria. Y dice, y había gran gozo en aquella ciudad. Quiere salir de la tristeza, quiere salir de la depresión, quiere salir del desánimo. Queremos salir de esa maldita depresión, porque no es bendita, es maldita. Predica a Jesucristo. El solo hecho de soltar la palabra, el solo hecho de soltar la salvación, se va a producir algo en tu espíritu que el diablo, que los demonios y que los principados no podrán resistir. En ambas parábolas hay una convocación, hay un llamado a una reunión. Reunió a sus amigos, dice el buen pastor, y la mujer reunió a sus amigas. El Espíritu Santo me hizo entender esto, que si nos encargamos de uno, por amor de Dios, iglesia, no te estoy diciendo de 2, 1. Faltan todavía 6 meses para que se termine este año. Dile al Señor hoy, yo quiero ese uno. Antes que se termine el año, yo quiero ver ese uno en diciembre ya, convertido, consolidado. Conmigo aquí. Conmigo aquí. Si el Señor abrió el mar, si hizo parar la luna y el sol, ¿tú crees que Él no es capaz de darte uno? ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso delante de Dios? Hoy. Me quiero ganar un uno. Antes de que el año termine, me ganaré uno para Cristo. El mío está allá afuera.
Mi oveja está allí afuera. Fíjate que el pastor dice, encontré mi oveja. Y la mujer dice, encontré mi moneda. No mire al pastor. No mire a David. No mire a Víctor. No mire a ningún líder. No mire a ningún diácono. No mire. No, es tu oveja. Es tu moneda. Es que tú tienes que ganártela. Eres tú que tienes que ganártela. Porque el Señor te la demandará. El Señor te la demandará. Si tú vieres al impío y no les adviertes, y él se pierde. Si tú andando con el impío, comiendo con el impío, y que lo vemos todos los días, y no le adviertes, y él se pierde, así lo dice Ezequiel, su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. Hoy quisiera que el Señor de buena voluntad me lleve a hacer y a cumplir con su gran comisión. Que yo pueda hacerlo con toda la libertad, con toda la gracia. Triste es cuando dejamos pasar el tiempo y dejamos pasar la juventud y dejamos pasar la capacidad. Y cuando querramos hacerlo, ya no habrá tiempo. Porque la noche viene. Porque la noche viene cuando ya nadie podrá trabajar. Viene una noche cuando ya nadie lo podrá hacer. Nadie.